Hoy la portada del diario El Mercurio en la sección nacional trae un artículo que habla del riesgo de muerte en la zona oriente del Gran Santiago. Este es un atlas del riesgo de muerte en Chile y destaca algunas de las amenazas de acuerdo a las comunas. Es el tipo de información a la que se puede acceder cuando podemos mezclar la información que tenemos respecto, en este caso, por ejemplo, a tasas de mortalidad, a causas de mortalidad, con las distintas ubicaciones en los mapas, en este caso de la ciudad de Santiago. También hay datos, y es lo que va a conversar nuestro entrevistado de esta tarde, en torno a la relación que se puede establecer entre las etapas de alerta ambiental, porque ya vienen las etapas de alerta ambiental, cuando tenemos estos días que son fríos y despejados, lo que nos espera va a ser un aumento de las alertas ambientales por contaminación del aire y las enfermedades, los riesgos de enfermarse. Manuel Fuenzalida, que es director del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, tiene un estudio en esta materia con algunos hallazgos muy, muy interesantes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación. Manuel Fuenzalida, ¿qué es lo que exactamente exploran ustedes? Mira, nosotros estamos realizando un proyecto que es Fondesit, entonces está financiado por fondos públicos, que lo que está intentando visualizar es si existen posibles asociaciones entre aumento de contaminación ambiental por material particulado de 10 micras y el efecto en la salud de las personas, que estaría reflejado necesariamente por una admisión hospitalaria. Ya, eso es lo que ustedes comparan. ¿Por qué ven admisiones hospitalarias y no ven, por ejemplo, todo tipo de consultas? Nosotros nos enfocamos en admisión hospitalaria principalmente por el hecho que es un indicador de impacto en salud más duro. Principalmente porque no es sencillo conseguir un día cama en un hospital público o inclusive en una clínica, y por lo tanto estamos trabajando o estaríamos tratando de evidenciar la morbilidad de las personas en un indicador que es bastante duro y que es bastante concreto. Claro, o sea, lo que ustedes están diciendo es que cuando uno consigue un día cama es porque Efectivamente uno requiere una atención que necesita la hospitalización y al menos estar en observación al menos un día en el hospital. ¿Y vieron esas hospitalizaciones solo por enfermedades respiratorias? No, la literatura científica aconseja que uno tiene que trabajar con enfermedades respiratorias y con enfermedades cardiovasculares. Nosotros, luego de una pesquisa bastante amplia en esos términos, trabajamos con solamente con 2 grupos de enfermedades, 3 respiratorias, que en este caso son bronquitis crónica, neumonía y asma, y para las enfermedades cardiovasculares es el ataque al corazón, la disritmia y las enfermedades isquémicas del corazón. Con eso no estamos evidentemente evitando aquellos días camas que se producen producto de una influenza, de un brote de influenza o efectivamente de un resfriado o de una pandemia, etcétera. Ya, por otros temas. ¿Y qué es lo que encuentran? ¿Encuentran que existe una relación entre las alertas ambientales y estas hospitalizaciones por estos motivos? Mira, nosotros encontramos que efectivamente uno puede hacer una asociación estadísticamente significativa en términos de que cuando uno tiene días sobre la norma ambiental de contaminación, que para el caso del MP10 en Chile es de 150 micrones por metro cúbico, la norma de la OMS aconseja 50, te fijas que hay una diferencia importante, pero sobre 150 micrones uno puede esperar el aumento de admisiones hospitalarias, es decir, necesidades de personas que necesitan un día cama. Uno de los elementos relevantes de esa situación es que definitivamente uno entiende, o entendiendo, de que existen y que coexisten en este país 2 sistemas de beneficiarios de salud, uno que es FONASA, ¿cierto?, que se divide en A, B, C y D, dependiendo del tramo económico. El A son los sin ingresos, el B es sueldo un ingreso mínimo laboral, luego vendría uno que va hasta los 235.000 y luego desde ahí superior. Y la ISAPRE, lo que nosotros pudimos llegar a comprobar es que del global del requerimiento de la admisión hospitalaria, mayoritariamente los beneficiarios de FONASA A y FONASA B son los que están más requiriendo con mayor frecuencia los días cama por estas enfermedades respiratorias y cardiovasculares. O sea, la gente que tiene menos ingresos. Justamente, la gente que tiene menos ingresos y por lo tanto, que quiero ser bastante enfático con este casi reclamo, que definitivamente uno tiene la posibilidad de entender que ellos soportan una doble carga, es decir, padecen ambientes más contaminados y al mismo tiempo asumen una mayor parte
de las externalidades negativas que significa la contaminación ambiental. Y eso ustedes lo ven solo porque cuando observan las cifras de las hospitalizaciones se dan cuenta que la gente con menores ingresos es la que presenta mayores índices de hospitalización Sí. tras episodios de alerta ambiental. Alerta ambiental. ¿También lo distinguen a partir de dónde viven estas personas? Sí, justamente. Y las diferencias en esos términos se repite en todos los territorios. No hay ni siquiera una... Nosotros estamos trabajando con 20 comunas que pudimos imputar datos de estaciones de monitoreo de contaminación ambiental con respecto a esta suerte de 10 camas. Y de las 20 comunas, 11 están en la región metropolitana, que pertenecen a la red MACAM, que administra ahora el Ministerio del Medio Ambiente, pero anteriormente el Ministerio de Salud. Y las 9 restantes son Viña del Mar, Rancagua, Rengo, San Fernando, Chillán, Temuco, Padre Las Casas, Valdivia y Osorno. Y en todas se dio esa situación. Inclusive el ejemplo coloquial que uno podría decir, inclusive hasta en Las Condes, los grupos que más se enferman o que más requieren 10 hospitales, 10 camas serían los de FONASA y FONASA-B, en proporción los que tienen ISAPRE o FONASA-C y D. ¿Cuál es una de las perspectivas que nosotros hemos intentado explorar? Es que definitivamente las personas que tienen una mejor prestación de salud, definitivamente yo creo que atajan sus problemas de salud en la atención primaria a partir de que ellos tienen la posibilidad de pagar exámenes. Y producto de al tener la posibilidad de pagar examen, efectivamente los médicos cuentan con un mejor diagnóstico y pueden atacar de mejor forma su enfermedad respiratoria o cardiovascular. Ya, o sea, esto tiene que ver con quién soporta el peso de la contaminación. Justamente, que es absolutamente inequitativo. Y también con quién tiene recursos para defenderse. Y para defenderse. La alerta. Justamente. O sea, la contaminación es sumamente desigual. Los efectos de la contaminación son también hay una desigualdad. Hay problemas, o sea, claro, es desigual la forma de concentración de material particulado, no es equivalente en la zona, cierto, oriente. Absolutamente hay menos contaminación que en la zona poniente, pero eso se da por una condición, no por una condición necesariamente de estatus socioeconómico, sino que en la noche la ventilación de Cordillera Valle ventila y empuja todo cierto el material particulado hacia zonas como Pudahuel y Cerrillo. Y entonces hay una diferenciación, una desigualdad en términos de lugares y efectivamente también hay una desigualdad en términos de la magnitud de la concentración de contaminación. El ejemplo más importante es que nosotros tenemos 2 ciudades que son Temuco y la ciudad de Osorno, que ambos presentan más, al menos con la base de datos que nosotros estábamos manejando, ejemplo el año 2009, presentaron 36 y 37 días respectivamente sobre esa norma de 150 micrones por metro cúbico. Es decir, más de un mes estuvieron con contaminaciones realmente importantes y hay un día en Temuco se llegó a tener casi 495 micrones por metro cúbico, que es lo que uno puede ver en las noticias con Beijing, como por ejemplo. Y en el caso de Osorno fueron 385 micrones, pero son absolutamente abultados, entendiendo que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que solamente en 24 horas una persona puede estar expuesta a 50. Y estamos hablando de 400. Más 95 de 400. en el caso de Temuco y 385 en el caso de Osorno. O sea, los datos que ustedes tienen les permiten aseverar que se están soportando niveles de contaminación que son incompatibles, bueno, por lo pronto con la salud humana. Sí, absolutamente incompatibles con la salud y desgraciadamente con la salud de aquellos que están más desprotegidos, más vulnerables frente a estos eventos de contaminación. En esta situación también hay que entender que puede haber una diferenciación bastante importante entre los focos que originan la contaminación ambiental, como por ejemplo el que podemos encontrar aquí en la ciudad de Santiago, que ahí hay una mezcla de locomoción, polvo en suspensión, contaminación de industria, contaminación de calefacción a leña, etcétera. En cambio, desde Rancagua al sur, la mayor cantidad de la contaminación se produce solamente en los meses de otoño e invierno, porque el principal emisión es a partir de la leña de uso residencial para cocinar o calefaccionar. Y eso tiene un fuerte arraigo cultural, definitivamente, Claro. Porque tiene un precio también asequible y definitivamente bajo esa situación aquellas personas que son más vulnerables compran leñas de peor calidad y por lo tanto
¿cierto?, viven en una contaminación intradomiciliaria también más importante. O sea, la pobreza agrava los efectos de la contaminación, te deja más expuesto a mayores y más dañinos niveles de contaminación. Eso es parte de lo que ustedes logran asegurar o lo que nos están mostrando las cifras. Y es principalmente a partir de es lo que muestran las cifras y principalmente a partir de las pesquisas y de los trabajos de campo que nosotros hemos realizado en ciudades como Valdivia, Temuco y Osorno, en la cual, así como una mera anécdota, que siempre cuando vamos el equipo llega enfermo, porque son niveles de exposición bastante importantes de contaminación, que si uno no está habituado, efectivamente el cuerpo inmediatamente reacciona mal, no tiene esa resiliencia que pueden tener los habitantes en esos sectores. Y uno de los elementos definitivamente importantes es que aún se siguen, el ejemplo más importante es que aún se siguen multando a las personas pobres que ocupan leña húmeda. Eso es una situación absolutamente inequitativa, porque efectivamente la persona que tiene bajos recursos no adquiere leña húmeda porque es antojadizo, sino que porque definitivamente está en el entorno inmediato de lo que él puede aquello a lo que tiene acceso, y eso plantea numerosísimas preguntas de política pública, sí, temas que se está tratando. Por lo pronto, en el Biobío se anunció implementar un sistema de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire para las ciudades de Chillán, Chillán Viejo y Los Ángeles. Allí hubo una preemergencia ambiental. Manuel Fuenzalía, interesantísimos los resultados de este estudio. Manuel Fuenzalía es director del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado. Muy buenas tardes. Okay, muchas gracias por la invitación.